Ok, entonces bienvenidos y bienvenidos todos a esta charla que tenemos el día de hoy. Antes de conversar, quería hacer como unas observaciones de housekeeping para que estemos todos en la misma página. Lo primero esta es una charla introductoria, ¿verdad? El tema de cloud computing es enorme y podríamos gastar aquí 8 horas seguidas hablando de esto, pero obviamente tenemos como una hora más o menos para correrlo, así que vamos a hablar de temas introductorios. Tanto Daniela como yo trabajamos en inglés todo el día desde hace muchos años, entonces es muy común que hablemos en Spanglish y si ven la presentación también está así. Eso responde a dos cosas, a que por lo general en la industria los términos se tratan en inglés, pero también por comodidad nuestra. Entonces, por favor, les voy a pedir que si hay algo que no entienden, que por favor nos lo pregunten, lo pueden poner en el chat. Si alguien dice como, hey, no entiendo qué es cloud computing, entonces nos preguntan en el chat, se lo pasamos a español o lo explicamos en español. Pero como les digo, es muy normal y por más de que tratemos a veces de hablar todo en español, se nos cruzan los cables y terminamos hablando en español. Entonces, eso es otra cosa. La otra es, entre más interactiva sea la presentación es mejor, así no es tan aburrido y no sienten que están en una clase de la universidad. Y también aprenden ustedes más y nos ayudan a nosotros a explicarles mejor. Entonces, por favor, si tienen preguntas durante la presentación, pónganlas en el chat y ahí entre nosotras vamos viendo y se las vamos contestando. O también vamos a tener una sesión de preguntas al final donde pueden hacernos todas las preguntas que quieran. Em, También, si hay algo que ustedes saben que tal vez nosotros no mencionamos y que ustedes quieren compartir algún concepto, algo interesante o alguna información que no dimos por lo cortita que es la presentación, por favor pónganla también en el chat. Nadie sabe todo, ¿verdad? Aquí todos sabemos un poco de algo y lo importante es que entre todos y como comunidad compartamos ese conocimiento. Vamos a ver qué más. Bueno, y al final, en la parte de preguntas, pueden preguntarnos sobre la presentación, pueden preguntarnos sobre trabajos, pueden preguntarnos sobre consejos, cualquier cosa que quieran saber de nosotros o de la experiencia que tenemos. Con muchísimo gusto estamos ahí para servirles. ¿Ok? Todos, thumbs up. Sí. Súper, Ven, ya muchas empecé gracias. con el Spanglish. Ok, entonces le damos inicio a esta presentación. Como les decía, hoy vamos a hablar de los basics de cloud computing y estamos con ustedes. Mi persona, mi nombre es Diana González, yo soy Senior Manager del Departamento de Global Services de Akamai Technologies. En ese departamento vemos todo lo que es soporte a clientes de un poco de cloud también, porque trabajamos en nivel cloud, pero vemos ciberseguridad y content delivery a través de cloud. Y también soy board member del Cyber Security Cluster. Y el día de hoy tengo conmigo a una invitada súper especial que les va también a estar compartiendo información y la voy a dejar que se presente. Hola, mucho gusto. Yo me llamo Daniela Pacheco y soy un Security Architectos en Akamai. Básicamente, cualquier problema que tenga el cliente lo tengo que resolver. Tengo que asegurarme que tenga best practices. Ya empecé con el Spanglish. Y ir a reuniones. A veces es un problema sencillo, a veces es una reunión de todo un día. Varía mucho, por supuesto. Y también soy parte de Women in Tech, que es un grupo demasiado chiva, que de hecho Diana empezó para las chicas que trabajan dentro de Akamai, donde nos reunimos y hacemos eventos y cosas específicas para las chicas dentro de nuestra comunidad para poder crecer y tener una mejor networking, una mejor colaboración entre todas. Ya el de Spanglish, me disculpan. Bueno, pero que no digan que no se los advertimos. Ok, entonces entremos en materia. Y cuando tratamos de hablar de un tema, por lo general queremos entrarle de una vez a los aspectos técnicos, pero tenemos que empezar por el principio. Y este es un tema que se las trae y viene desde hace mucho tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que saber para hablar de cloud computing es qué es la nube. Y yo no sé ustedes, pero la primera vez que yo escuché el concepto de la nube, hace muchos años, no les voy a decir cuántos, yo me imaginaba que era algo como súper abstracto, así como, no sé, como de otro nivel, como de cosas que veían en las películas, ¿verdad? Y después vine a conocer un poco más del tema, yo dije como, tal vez sí tiene cierta complejidad, pero no es así como realidad virtual ni nada tan abstracto como yo me lo imaginé en un principio.
Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la nube es una red global de servidores remotos que son accesibles a través del Internet y que están diseñados para almacenar y procesar datos para otros dispositivos y computadoras. Entonces, cuando hablamos de nube, es un concepto intangible que está basado tangiblemente, físicamente en servidores. Entonces, no sé si todas las personas que están acá han visto alguna vez un data center o un cuarto de servidores. Sí, no, tal vez. Ahí hay algunas manitas, ¿verdad? Pero para los que no las han visto, se ve algo así. Ese es uno grande, ¿verdad? También hay pequeños, tal vez si trabajan para alguna compañía que tiene servidores o data centers, pueden entrar y tal vez es un rack de estos. Pero cuando pensamos en el tipo de tecnología y los data centers que soportan temas como el cloud, ¿verdad? La nube, se ve más o menos algo así. Es como una bodega gigantesca con muchos y muchos y muchos y muchos, etcétera, etcétera, racks de servidores que son los que dan soporte a este concepto de nube. Ahora, ¿cuáles son las características de esta nube o de ese cloud con el que trabajamos? El primero es el de on-demand self-service. Y esto lo que implica es que yo puedo obtener cuánto y cuándo sea necesario el servicio que yo necesito de la nube. Entonces, por ejemplo, voy a tratar de simplificarlo mucho hablando de storage, que es tal vez el tema con el que la gente conecta más fácilmente. Me imagino que muchos o muchas de acá han utilizado Google Drive, por ejemplo, o iCloud para guardar sus documentos. Se dice que es on demand porque si yo necesito guardar un documento, lo voy a tener y si necesito guardar dos documentos, voy a ir y voy a pedir guardar esos dos documentos y lo voy a poder hacer. Y se dice que es self-service porque nosotros mismos somos los que lo hacemos. No tenemos que llamar a nadie y decirle como, hey, necesito que me ayude a guardar mis documentos. No, es algo que yo puedo accesar de mi parte. La segunda parte, perdón, es la elasticidad. Entonces se puede escalar muy rápidamente según la demanda. Como les decía, si yo quiero guardar un archivo, lo puedo hacer, pero si tengo 1500 archivos y necesito escalar y guardar rápidamente, lo puedo hacer. De nuevo, estamos con el ejemplo de la parte de storage o de guardado, pero esto se aplica a todos los servicios que se dan en la nube. El tercero es que es un measured service, o sea, es un servicio que se mide. Y eso es muy importante porque a nosotros nos interesa saber cuánto consumo del servicio estamos haciendo para saber qué tanto estamos consumiendo, cuánto dinero nos va a costar, si tenemos espacio disponible, que eso siempre es la que nos pasa, nos ponemos a guardar y guardar. Y yo no sé si ustedes son como yo, pero yo tengo miles de fotos en mi teléfono. Y me pasa cada rato que me quedo sin storage en el iCloud. Vean, les voy a contar, tengo 80.111 fotos en este momento. Entonces me quedo sin storage y tengo que comprar nuevo. Como es un servicio medido, este servicio me va a decir, hey, mira, tenés ahorita, no sé, 120 gigas y te estás quedando sin espacio, ¿quieres comprar más o empezar a borrar tu contenido porque ya no te va a caber? Entonces eso es lo que se refiere a Measure Service. Lo otro es la parte de Broadband Network Access. Y eso es lo que se refiere es básicamente que yo puedo acceder mi contenido de cloud a través de múltiples dispositivos y casi que en cualquier lugar. Entonces, en el pasado, para los que vivimos antes de la nube, nosotros teníamos tal vez una computadora donde guardábamos los trabajos de la U y un día se me jodió la compu y ya perdí todo porque todo estaba guardado en el disco local. Eso era lo que pasaba ya en tiempos terribles. A mí me pasó, yo tengo un hijo y ahora está muy grande, pero cuando estaba chiquitito tenía todas las fotos de él guardadas en la compu y se me jodió la compu y ya, no pude recuperar nada más. Entonces ahora me pregunta que por qué no tiene fotos de chiquititos. Bueno, eso nos pasaba antes de la nube. Ahora que tenemos la nube ya no nos pasa porque lo que yo guardo en mi nube lo puedo accesar desde esa computadora que estoy usando, lo puedo accesar desde el teléfono, lo puedo accesar desde la casa de Dani, si la voy a visitar, simplemente me logueo con mi acceso y puedo accesar las cosas. Y cuando dije que de casi cualquier lugar, es porque la realidad es que a nivel mundial hay países que tienen delimitaciones de usos de información. Entonces, por ejemplo, hay países como China o Rusia, donde uno no puede accesar a servicios de compañías de los Estados Unidos.
Por ejemplo, hay muchos ejemplos más, pero ese es como el más fácil de explicar. Entonces, por eso no decimos de cualquier lugar, de casi cualquier lugar. Y la última es la parte de resource pooling, que a lo que se refiere es que los servicios se pueden expandir en cualquier momento de acuerdo a la necesidad que uno tenga. Y esos servicios pueden ser almacenaje, servidores, ancho de banda de la red y demás. Entonces, estas son las características principales. Y luego vamos a pasar a los tipos de nube que existen, porque existen varios tipos. Y para no reinventar la rueda o la nube en este caso, tomamos este lindo gráfico que estaba en internet, pero tiene muchas cosas, entonces les voy a pedir que nos enfoquemos en donde está la flechita de abajo nada más, donde dice tipos de nubes, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de los diferentes tipos de nubes que hay. La primera, y voy a usar las analogías con las casitas que tengo ahí abajo para que entendamos mejor. La primera es la privada. Entonces, una nube privada, imagínense que es como la casa de uno. Básicamente, yo y cualquier persona que vive en mi casa podemos utilizar lo que está dentro de mi casa. Lo mismo pasa con una nube privada. Si una compañía tiene una nube privada, por lo general va a tener aplicaciones, servicios y documentos que pueden utilizar cualquier persona que sea parte de esa compañía. Pero si, por ejemplo, Nora y yo trabajamos en compañías diferentes, Nora no puede accesar la información que tiene mi compañía porque es privada y solamente los empleados de esa compañía podemos utilizarla. Eso es una nube privada o un cloud privado. Ahora, el siguiente nivel es la nube pública. Y para esta nos vamos a imaginar que una compañía de arquitectos construye un edificio de apartamentos que tiene 100 apartamentos. El edificio es de la compañía que lo construyó, pero ellos van a alquilar los 100 apartamentos que están ahí. Entonces, cada apartamento, cada persona que alquile un apartamento tiene derecho de vivir en ese apartamento y si el edificio tiene piscina y cancha de tenis y todo esto, tiene derecho a disfrutar de esos servicios. Exactamente lo mismo pasa con una red pública. La red pública lo que hace es alquilar pequeños compartimientos de servicios a las personas que necesitan utilizar esto. Pero ninguno de nosotros que nos dicen tenants somos dueños de la red de la nube. Esta nube es de la compañía que la tiene. Y volviendo al ejemplo que les daba al principio, si yo trabajo con iCloud, por ejemplo, la nube que yo estoy usando es una nube pública que le pertenece a Apple, pero cada uno de nosotros que lo utilizamos somos tenants, que tenemos ese apartamento pequeño y tenemos derecho por el dinero que pagamos a disfrutar de todos los servicios que ofrecen. ¿Ok? Entonces, espero que esté claro hasta el principio con estas dos. Y luego, para complicarlo un poquito más, tenemos la híbrida. La híbrida es una combinación. Dentro de una nube pública, donde yo alquilo un apartamento, yo puedo tener una nube privada, que es como mi apartamento, donde yo puedo tener cosas que solamente los que están dentro de ese apartamento pueden accesar. Entonces sería una privada dentro de una pública o una combinación de las dos. Y luego de eso tenemos el concepto de multicloud o nubes múltiples. Y esto pasa especialmente digamos, yo puedo tener nubes múltiples como usuario. Como les decía antes, yo tengo iCloud, puedo tener G Drive y puedo tener mis documentos ahí, puedo tener los dos documentos en la misma, en las mismas nubes o puedo tenerlos diferentes. Y en conceptos grandes de compañías, lo que sucede es que si yo tengo un servicio, por ejemplo, si yo soy Netflix, por decir algo, a mí no me conviene tener todos mis servicios y todos mis documentos con un solo proveedor de cloud. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se nos cae ese proveedor? Nos quedamos sin nada. Y para las compañías que necesitan dar esos servicios recurrentemente y de manera live, en vivo, ellos tienen que tener algo que se llama redundancia, que es un concepto que nos explica de que si algo no me está funcionando aquí, tiene que funcionarme en otra parte para seguir corriendo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos suscriben diferentes compañías de cloud o servicios de cloud con diferentes proveedores para asegurarse de siempre tener redundancia. También otro ejemplo podría ser que con uno tienen la parte de desarrollo de aplicaciones, con otro tienen la parte de storage de documentos, con otro tienen la parte de plataforma, digamos. Entonces son diferentes usos que se les pueden dar y es muy común que compañías grandes utilicen este modelo de multicloud.
Entonces, espero que todo vaya quedando claro hasta el momento y las compañeras que me están ayudando a hostear el día de hoy, si ven alguna pregunta en el chat, por favor, me lo hacen saber. Súper. Ahora sí, ya hablamos de cloud. Ahora, ¿qué es cloud computing? ¿Es lo mismo o es diferente? Esa es una definición de diccionario que saqué ahí de internet, pero básicamente en todo lado donde uno le busque le va a decir algo parecido. Y básicamente lo define como la práctica de utilizar una red de servidores remotos alojados en Internet para almacenar, administrar, y aquí está la palabra clave, procesar datos en un lugar de un servidor en lugar de un servidor local o una computadora personal. Entonces, ¿por qué es importante la parte de procesar? Porque nos permite no solamente guardar, sino ir más allá y poder desarrollar cosas con los datos o con las aplicaciones que tenemos en ese momento. Y bueno, les dije que para entender estos tipos de conceptos hay que entender un poco la historia. Entonces, les voy a hacer una pregunta aquí, les voy a preguntar, ¿en qué año creen ustedes que ese concepto de cloud computing se inventó? Y lo pueden ir poniendo en el chat para ver qué se les ocurre. ¿1960, 1981, 1996, o 2006 o 2012? ¿Qué tan viejo creen que es? Vamos a ver, aquí veo, ya hay gente contestando. 2006, ok, todo el mundo está diciendo que 2006. ¿Qué creen los demás? Porque creo que tenemos más de tres personas, ¿verdad? 2006, ¿les parece? O tal vez más reciente o más viejito. Carla dice que 1960, ok. Ok, bueno, les voy a contar. Ajá, que alguien más me puso ahí 1960, 96. Vamos a ver quién tiene la razón. Entonces, creo que la ganadora fue Cintia. De hecho, sé, la primera vez que se usa el término cloud computing fue en 1996. Y este término nace en la ciudad de Houston, Texas, en Estados Unidos, con una compañía que se llama, o se llamaba, no sé si todavía está en el mercado, creo que ya no, que se llamaba Compact. Para los que tal vez tenemos un ratito más de estar en este mundo, tal vez tuvimos computadoras de esa marca. Yo tuve una computadora de esa marca y esa es una compañía que se encargaba de hacer computadoras, pero dos personas de esa compañía, un científico en computación, Sean O'Sullivan, y una persona de mercadeo, George Favolaro, se les ocurrió hacer un proyecto. Y ese, de hecho, George tiene ahí una foto del proyecto, que eran un montón de papeles, porque en eso los documentos no se trabajaba mucho en digital, pero él tenía su rollo de papeles y básicamente se les ocurrió hacer un proyecto donde ellos pensaban que se podía crear una red virtual donde se pudiera almacenar documentos de personas que quisieran almacenarlos, donde se pudiera poner todo el software empresarial, pero donde además se pudieran crear aplicaciones que habilitaran servicios que se podían dar a través de esta nube que a ellos se les había ocurrido. En ese momento era un concepto súper innovador y mucha gente decía, esto jamás va a funcionar. Guardar datos, sí, guardar documentos, sí, pero aplicaciones en una red virtual no va a funcionar. Bueno, la cosa es que sí hubo un boom con ese término y para no cansarlos con el cuento, Compaq ganó muchísimo dinero proveyendo servicios de nube y este señor Sean O'Sullivan se volvió millonario con una startup que él tuvo a raíz de esto. Y un fun fact ahí nada más para que sepan, en el 2008, Dell, la compañía de computadoras que conocemos hoy, se le ocurrió que ellos se iban a patentar el término cloud computing. Y nada más, ni les cuento cómo les fue, ¿verdad? Eso, la gente empezó a reclamar que cómo no lo podían patentar, si era un término común y demás, y al final decidieron echarse para atrás. Pero para que vean que todo el mundo estaba tratando de tener un poquito de skin in the game, como llaman, de sacarle un poquito de plata a este nuevo concepto. Ok, entonces ahora hablemos de servicios que se dan a través de las nubes o que se dan relacionados al concepto de cloud computing. En el principio de la presentación hablábamos un poco de la parte de storage, entonces ya saben un poquito cómo funciona. Básicamente son datos digitales que guardamos en servidores remotos a través de
las aplicaciones que nos permiten accesar a través de Internet a esos lugares de storage. Entonces, las fotos que guardamos, los archivos que guardamos, que se guardan en el cloud, ¿verdad? No localmente en el teléfono o en servicios como G Drive, son parte del servicio de cloud storage. Otro servicio que tenemos también es la parte de virtual machines. Entonces, ¿qué es un virtual machine? Posiblemente si algunos de ustedes ya tienen tiempo en tecnología han utilizado un virtual machine, pero básicamente es una computadora, no física, pero una computadora en software que permite correr sistemas operativos y aplicaciones mediante un ambiente virtual. Entonces, yo puedo tener mi computadora física y puedo tener otra computadora dentro de mi computadora, que es un virtual machine, que me permite comportarse como un ambiente completamente separado. Otro servicio que se ofrecen a la parte de serverless computing, y esto es un modelo o computación sin servidores, y esto es un modelo que permite crear y correr apps, hacer deployment de apps sin tener que tener un servidor físico. Entonces, básicamente yo lo que estoy alquilando es el servicio de tener un servidor a través de Internet virtualmente y que, como ya sabemos, está localizado físicamente en algún otro lugar, pero para nosotros es un servicio completamente virtual. La parte de bases de datos, que posiblemente es un término más familiar, en la cual se colectan datos y se organizan digitalmente. Entonces, por lo general y no estamos hablando como de datos de un libro, estamos hablando de miles de millones de datos. Por ejemplo, los registros del Tribunal Supremo de Elecciones, de todas las personas que han nacido en Costa Rica, cuál es su nombre, su dirección, su edad, a dónde vota, todo eso. Eso puede almacenarse en una base de datos y son escalables a niveles inimaginables. Y por último, tenemos la parte de Networking Services, que son básicamente aplicaciones o funcionalidades que permiten realizar tareas complejas a través de una red que se haya establecido. Y bueno, ya hablamos un poco de historia, así que hablemos, y de los servicios que hay, así que hablemos de cómo están las cosas hoy. Y les voy a pedir también que me pongan en el chat, ¿cuántos billones de dólares piensan que nosotros como usuarios, no las compañías, nosotros como usuarios, gastamos anualmente en servicios de cloud? Háganme ahí, batenme ahí, ¿cuántos billones de dólares piensan que nosotros, personas comunes y corrientes como usuarios, gastamos en servicios de cloud? No veo si tenemos algo en el chat. ¿Tenemos algo en el chat? Todavía no. Todavía no. Bueno, Dani, vos, ¿cuánto pensás? Mm, no sé si están, sí, para los que están aquí más viejitos, yo diría que 1 million o billion dollars. No sé Billón si de alguna vez vieron dólares. esa película. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí vi que ya Por ahí pusieron dicen 300, 300, 700,000, 15 billones. 12,000 personas. Ok. Entonces, la respuesta es 1,000. Ok, vamos a ver cuánto es. La respuesta es 723 billones de dólares. Se gastan actualmente al año en servicios de cloud. Y eso es solamente nosotros, personas comunes y corrientes, sin contar compañías. Imagínense el negocio, imagínense estos dos señores que les contaba ahora de Compaq, cuándo en la vida se hubieran ellos a imaginar que esta es la cantidad de dinero que se iban a percibir de estos negocios. Otro dato importante es que a este año, para el 2025, se espera que el 50% de absolutamente todos los datos que existen en el mundo vivan en la nube. Entonces, tal vez uno puede decir 50% no es mucho, pero pensemos de absolutamente todos los datos que tiene la humanidad en este momento. Y el 50% va a vivir ya en la nube para este año. Luego, en términos de crecimiento, de lo que va del año pasado, 2024, a 2025, lo que llevamos de este año, ha crecido un 22% el uso de los servicios de cloud computing y de la inversión en cloud services. Y
el 51% del presupuesto de IT o de TI, ¿verdad? De lo que gasta cada organización, el 51%, más de la mitad del presupuesto, se va a gastar en servicios de cloud. Entonces ya no es que como antes que gastábamos en comprar servidores, en comprar hardware, ¿verdad? Y en comprar un montón de cosas por aparte. Ahora la mayoría del presupuesto que vamos a usar lo vamos a usar en servicios de cloud para que vean el potencial de crecimiento que tiene esto. Y al día de hoy, 84% de las empresas tienen una nube privada. Eso quiere decir que, y estamos contando por lo general en estas encuestas pequeñas y medianas empresas, perdón, medianas y grandes empresas. Con las pequeñas es un poco más difícil porque en pequeñas empresas tenemos desde pymes, una o dos personas, ¿verdad? Entonces, por lo general, algunos no tienen acceso, pero la mayoría de empresas tienen una nube privada. Y recordemos que nube privada puede ser desde un espacio que compartimos dos, tres personas hasta algo que utilice ya full una compañía con todas sus aplicaciones. Este, y esta 96%, aquí puse privada en la presentación, pero de hecho esto es pública, 96% de las empresas alrededor del mundo usan servicios de nube pública. Lo que hablábamos antes de alquilar el apartamentito dentro del edificio, 96% de todas las empresas. Entonces imagínense de nuevo el tipo de negocio que esto es. Y increíblemente, 75% de las empresas, que es un número enorme de compañías que están en tecnología, desarrollan sus propias aplicaciones que son cloud native, o sea, que viven en la nube, este, y ya no dependen de aplicaciones necesariamente de otros proveedores, sino que ya hacen sus propios desarrollos. Para que vean de nuevo lo masivo, y no sé si se imaginaban lo masivo que es el alcance del cloud computing al día de hoy. Y bueno, nada más, como a manera de presentarles un poco cuáles son los principales proveedores que hay en este momento. Hay algunos más grandes que otros, ¿verdad? Algunos que tal vez conocemos un poco más. AWS es bastante famoso, Google Cloud también, Azure. Pero hay algunos que utilizan, digamos, desarrolladores utilizan mucho DigitalOcean y hay un montón. Básicamente, cada compañía grande que exista en este momento en el mercado está buscando cómo ofrecer servicios de cloud. De hecho, Akamai Technologies, que es para la que Daniela y yo trabajamos, empezó hace un par de años con servicios de cloud y ahora tenemos clientes bastante grandes alrededor del mundo. Entonces, no se extrañen si empiezan a ver más nombres en esta lista de proveedores. Y bueno, hablamos ya de la parte de abajo de este dibujito que teníamos acá, que son los tipos de nube, pero también tenemos que entender cuáles son los modelos de servicio que se puede ofrecer a través de la nube. Entonces hay cuatro niveles diferentes de modelos de servicio y para eso, como ya hablé mucho yo el día de hoy, voy a dejar que Dani nos cuente un poco de la historia. Dani. Buenísimo, muchas gracias. Entonces, sí, aquí tenemos los cuatro modelos de servicios. Empezando desde el que estaba más abajo en la imagen, tenemos el Infrastructure as a Service o el IaaS con doble A, que básicamente es como, piensen en una máquina virtual, donde uno hace todo desde cero. El proveedor te da el hardware, la red, el almacenamiento, la virtualización, pero uno tiene que poner el sistema operativo, la seguridad y las aplicaciones. Luego tenemos el Platform as a Service o el PaaS, como por ejemplo Google App Engine, donde te da la infraestructura, el sistema operativo, la base de datos. Uno nada más tiene que desarrollar y ejecutar sus aplicaciones ahí. Y luego tenemos el Software as a Service, piensen esto como Gmail o Dropbox, que ya viene todo listo para usar a través, es nada más clic y ya lo pueden usar. Y por último tenemos Functions as a Service o FaaS, que básicamente solo hay que subir las funciones del código a la nube y esa las ejecuta. Si alguna vez han usado AWS, piensen como en las lambdas que tiene AWS. Y una analogía para tal vez entender esto de algo tal vez como más común es como hagamos una pizza. Entonces, el Infrastructure as a Service es yo tengo que ir al súper a comprar todos los materiales, preparar todo, cortar todo, tener todo listo, preparar la pizza y luego ya por fin me la puedo comer. Luego, para el Platform as a Service, me traen los ingredientes a la casa ya preparados, listos, yo nada más tengo que mezclar y cocinar. El SAS me trae la pizza, aquí es Uber Eats, que te trae la pizza completa y listo, está para comer. Mientras que el Function as a Service es donde nada más vos pagas por cada slide que te comes.
Esa es como la analogía para entender los modelos de los servicios acorde a pizza, porque obviamente todos comemos pizza. Qué buena analogía, Dani, ya me dio hambre, de hecho. Yo también. Algunos beneficios de usar esta clase de servicios es, por ejemplo, la rentabilidad. Entonces, estos modelos, la mayoría usan un modelo que se llama Pay as you go, que básicamente es donde uno nomás paga por el consumo que usa. Esto reduce costos de electricidad, de mantenimiento, de personal de IT. No hay que comprar hardware, no hay que mantener centro de datos, sino que es todo muchísimo más sencillo y más rentable. La escalabilidad es súper importante. Entonces, la nube se adapta a la demanda del negocio. Usted puede tener un tráfico tranquilo y de repente, pensemos tal vez un e-commerce como Nike.com que saca un nuevo zapato y la gente se vuelve loca y todo el mundo se mete a ver el nuevo zapato y se vuelven locos y lo empiezan a comprar. Eso claramente tiene un pico de tráfico enorme. Entonces, poder tener la escalabilidad y la elasticity de que ese tráfico pueda agrandarse o achicar según a la demanda del cliente es súper importante. Y eso es uno de los grandes beneficios que tiene la nube. El otro es la recuperación ante desastres. Entonces, siempre pueden ocurrir desastres, pero los datos en la nube siempre van a tener unas copias de seguridad automatizadas. De hecho, hasta en diferentes regiones, por si llegara a pasar algo catastrófico geográficamente, ¿verdad? Que esperemos no, toquemos madera, ¿verdad? Pero ahí estaría siempre ya guardado. Esto obviamente pensando en una recuperación rápida en caso de cualquier fallo, cualquier ataque, teniendo siempre redundancia para poder básicamente volver a estar en línea y no perder más dinero, que es lo que el cliente necesita, no estar siempre en línea para no perder dinero. Otro beneficio es la flexibilidad. Uy, se te fue el slide. La flexibilidad, que es básicamente que uno puede acceder desde casi cualquier lugar, a cualquier hora, desde cualquier dispositivo, lo cual lo hace súper ideal para tener equipos remotos, ¿verdad? Multinacionales, como ahora que uno trabaja en la casa. Entonces yo estoy aquí, estoy en Guanacaste, tal vez me puedo ir de vacaciones y termino medio trabajando, medio vacaciones en otro país, mientras no sea un país como Rusia, ¿verdad? Entonces, eso es buenísimo para los equipos, para básicamente no tener que estar constrained a un solo lugar o un solo device. Se me vino todo el Spanglish de un solo, perdón, un dispositivo. Y luego la agilidad, básicamente se pueden crear entornos de pruebas o sandbox súper rápidos, se pueden implementar aplicaciones o servicios en minutos sin tener que preocuparse por la infraestructura, sino que es literalmente clic, clic, vámonos, implementen. Entonces, eso es uno de los beneficios que hay. Ahora, con el siguiente slide, volviendo, hay un mensaje, es una... Ah, no, no olvidé participar. Ok. Volviendo a la imagen que Ismael dice que parecen colmenas, efectivamente sí, parecen colmenas, tener razón. Veámosle un toquecito y piensen un momento. Entonces, ya vimos todos los beneficios, pero claramente no todo es bonito. ¿Qué creen que pueden hacer algunas cosas del lado oscuro de la nube? Y si quieren pueden poner algo en el chat. No hay respuestas equivocadas, pueden decirnos lo que ustedes piensan, qué creen que sea el lado oscuro. Y no es que la sala está pintada de negro. Puede ser de forma física o lógica. Lo que quieras. No sé, accesos de intrusión. Ok. Ok, muy bien, Mara, y por En ahí Ahí el también. chat, pone sí, Emanuel, ajá, consumo de energía excesivo. Ok. ¿Alguien más? Si nos vamos con esas dos. Ok, veamos All la right. respuesta. Entonces, Los Dani. servidores apagados. Sería También. drástico. Sí. Efectivamente, como puso Emanuel, confiar mucho en los proveedores, eso es un tema que vamos a tocar ahorita, de hecho. Consumo en la energía excesiva, correcto. Entonces, de hecho, uno de los impactos negativos que tienen usar una nube es básicamente el gran impacto que tiene en el medio ambiente, porque estos centros de datos que parecían colmenas y son gigantes y son em, warehouses, bodegas gigantes llenos de racks,
consumen y consumen energía, utilizan demasiada agua para mantenerse fríos, emiten un montón de cantidad de carbono, obviamente para todo eso de la energía fósil y todo eso. Entonces eso es un impacto bastante negativo para el ambiente, correcto. Hay que tenerlos enfriados porque si no, si no los tienen en enfriamiento, se quema y ¡plup! Se va el servidor. Entonces, ese es uno. También afecta el tema de la inteligencia artificial. Si quieres, puedes cambiar el siguiente slide. Porque al igual que obviamente los servidores en la nube, la inteligencia artificial también necesita mucha energía para poder entrenar a sus modelos y eso también genera más emisiones de carbono. ¿Alguien más puso? Ah, no, era el mismo, de que alguien hay que enfriarlos. Pero sí, entonces estas son algunas del lado oscuro y después obviamente vamos a pasar a un lado oscuro más conocido que son todos los retos de seguridad que involucran tener en parte de la nube, porque si bien tiene un montón de beneficios, hay un montón de retos y problemas que vienen con esos beneficios. Ahí si quieres, Claro. pues... Ajá, y nada más como sí, para tirarles un fun fact ahí, que bueno, me imagino que saben que muchos de estos data centers se encuentran en ciudades que ya se conocen por tener como muchos avances tecnológicos. Y una de las áreas en Estados Unidos donde más hay es en Silicon Valley. Y se dice ya que el consumo de algunos de estos data centers que se usan especialmente para inteligencia artificial es más grande que el de toda la ciudad donde se encuentran localizados. Entonces, pues, nada más para que tengan una dimensión de la energía que consume. Y ya hay países, de nuevo, como Estados Unidos, que están buscando modelos de energía alternativa porque piensan que como se va a escalar este servicio, lo que ellos producen de energía eléctrica en este momento no es suficiente para poder darle poder a todo esto consumo que vamos a tener en un futuro no muy lejano. Entonces, nada más para que sepan que ese es un problema con el que también nos estamos enfrentando. como diría Jaylin, los servidores apagados de la inteligencia artificial por falta de energía. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver algunos de los retos que involucran estar en la nube para la seguridad. Eso los podemos dividir en tres grandes categorías. Tenemos los riesgos, que son posibles vulnerabilidades, especialmente si llevan pérdida de datos. Tenemos amenazas, que básicamente es que un ataque intente explotar una vulnerabilidad de ese riesgo que hablamos. Y por último, tenemos los desafíos, que es cualquier obstáculo que pueda enfrentar una organización para poder implementar una seguridad efectiva para los riesgos y las amenazas. Y una buena estrategia toma esos tres puntos en cuenta. Hay que saber los riesgos que tiene tu organización, hay que saber las amenazas que existen, hay que saber qué desafíos tenés para poder entonces lograr una buena estrategia de seguridad en las organizaciones, que obviamente varía mucho de organización a organización. Algunos de los riesgos más comunes que podemos ver es, por ejemplo, la superficie de ataque. Entonces, una superficie de ataque es todo lo que el atacante puede ver, acceder o explotar, porque se supone que eso tenía que ser privado, pero se encontró una manera de entrar. Entonces, todo eso que el atacante puede accesar es una vulnerabilidad. Entre más servicios y aplicaciones y datos se usen en la nube, más grande es esa superficie de ataque, ¿verdad? Esto puede ser desde conexiones inseguras, repositorios que de repente pueden ser públicos cuando deberían ser privados o hasta aplicaciones web que obviamente pueden tener vulnerabilidades de inyección, entre otros. El segundo riesgo, y es el riesgo más grande que todas las organizaciones tienen, es el error humano. Y de hecho, según una empresa de consultoría que se llama Gartner, el 99% de todos los fallos de nube que van a pasar en este año, que ni siquiera han pasado, pero que van a pasar, son por error humano. Y estos van desde cosas súper sencillas como usar la contraseña predeterminada en el servidor, hasta un poco cosas, cosas, exacto, lloremos todos con los que usan admin, hasta un mal manejo de accesos. Por ejemplo, que todo el mundo tenga permisos de administrador para una base de datos, cualquier empleado, terrible. Cualquiera de estos usuarios puede cometer un error, puede sin culpa volarse una tabla, borrar los datos, o en el peor de los casos, si un empleado cae en una campaña de phishing y le da clic al link equivocado y ya le dio la entrada al atacante, el atacante puede entrar a cualquier lado porque ese empleado tenía administración, permiso de administración en todo lado. Entonces, esa clase de errores son terribles y como usar query.
Yo Con tal que se cuando conecta. tenía 14 años usaba Creative de Password porque decía, qué chiva, jamás van a pegarlo, es demasiado ¿Alguien imposible. sabe qué es el QWERTY de password? Importante. Si no saben, por favor, Mm, pónganos en el chat para contarles la historia. Si Me sí saben, gustaría escuchar la historia. ok. Es el password más usado en todo el mundo, se lo pueden imaginar y nadie tiene idea de qué es, pero les vamos a decir porque es muy fácil. Dani, contales. Ustedes, me imagino que algunos están, tal vez algunos están en el teléfono, pero si algunos están en el computador, nada más bajen la vista, ven el teclado y ven la Q, la W, la E, la R, la T y la I, así en orden. Query. Sí, está. O vea, Ese es, ese es. Es uno de los passwords más usados. La gente piensa que es súper seguro. Son letras que casi no se usan. No es una palabra común. Es make sense. Sí. Correcto. Esa y admin son y password son los tres passwords más usados. Por favor, si tienen alguna de esas tres, es momento de cambiar el password en lo que sea que lo tengan. Solo Y así no lo como, cambien a QWERTY, por favor. por favor, no. Ni QWERTY 123, también es parte de la variante. Entonces, todo ese tipo de errores humanos pueden ocurrir en riesgos y posibles pérdidas de datos, que es lo que menos quiere una empresa. Parte de esos errores humanos, pero lo podemos tener en una categoría diferente, es misconfigurations o configuraciones mal hechas. Como cada vez hay más servicios que se ofrecen en la nube y, como dijo Diana, no todo el mundo usa un solo proveedor, sino que es súper común tener diferentes proveedores. No todos los proveedores configuran igual, o sea, no todos los servidores se configuran igual. AWS tiene sus configuraciones, Azure tiene sus configuraciones, Linode tiene sus configuraciones y como dijo Diana, es un poco, no todo el mundo sabe todo, entonces tal vez hay un experto en AWS y le dicen, mira, montate en esto en Linode para mañana y sin culpa algo que debió ser privado, lo dejó público. O, como dijimos, le dejó el acceso a todo mundo porque no se dio cuenta que tenía que darle clic aquí y ir a otro lado para quitar esos accesos. Entonces, esas malas prácticas de mala configuración que pueden ser sin culpa nada más porque hay demasiada información y no todo el mundo lo sabe todo, es otro riesgo para las compañías. Y el último, que es el más importante, es, o el que más les importa a las compañías, es el riesgo de tener un data breach o una fuga de datos, que es donde datos sensibles pueden ser capturados o robados. Esto puede ser desde datos personales, información médica, documentos internos, entre otros. Y obviamente, cuando eso sucede, la mayoría de veces lo que hacen es que los venden ahí en las dark webs para profit del atacante. Entonces, estas son algunas de los riesgos que hay. Para esos riesgos existen varias amenazas. Entonces, acordémonos que la amenaza es un ataque a alguna de esas vulnerabilidades que vimos de los riesgos. Acá tenemos algunas de las más comunes. Tenemos el Zero Day Attack, que eso es básicamente un ataque a una vulnerabilidad que hasta el momento era desconocida. Ni yo como usuario sabía, ni AWS como organización sabía, ni los fabricantes de nada sabían, nadie sabía nada. Por ende, no hay patch, no hay manera de arreglarlo y básicamente todo el mundo del Departamento de Seguridad tiene que correr. Hace unos años, por ejemplo, no sé si se acuerdan o si sabían, pasó el Zero Day de Log4j, que fue bastante grande, y de hecho ffue en un holiday de Akamai, y me acuerdo que todo el mundo fue como, se acabó el holiday, vengan todos a la oficina, tenemos que correr, tenemos que patchar, tenemos que ver qué hacemos para poder proteger a nuestros clientes. Entonces, eso puede pasar hoy, mañana, en Navidad, en cualquier momento, a cualquier hora. En Navidad no, por favor, atacantes. Este, sí, exacto. Otra amenaza son las amenazas persistentes y avanzadas o el APT, que básicamente son de ataque prolongado y bastante sofisticado, donde un atacante logra entrar a la red, ¿verdad? A la nube, al servidor, etcétera, sin ser detectado y se queda ahí prolongadamente, sacando datos durante todo el rato hasta que lo descubran. Normalmente este tipo de entrada buscan una entrada, una ventana, una puerta, un hueco, un servidor, admin, lo que sea para poder entrar y poder meterse lateral, horizontal y básicamente ya dentro de la red buscar todos los riesgos posibles para aprovechar y sacar toda la información.
Otra amenaza que tal vez no es muy común o la gente no la piensa son las amenazas internas. Esta puede ser, por ejemplo, bueno, como dice el nombre, claramente dentro de la organización, pero puede ser, por ejemplo, un empleado que ya sea sufrió tal vez de un phishing y ya es interno o no sé, digamos, tiene problemas monetarios y alguien le dice, mira, te pago si me das la información, o en el peor, en un mal caso, un ex empleado que aún ya no siendo empleado de la organización, todavía tiene acceso a la red y entonces se puede vengar. Entonces, sí. Les voy a contar una historia de terror ahí nada más rápidamente. Yo trabajé para una organización donde había una persona que estaba en riesgo de que lo despidieran porque era una persona muy, muy conflictiva. Y entonces esta persona sabía que iban a poder despedir por las cosas que había hecho y un día descargó la base de datos de todos los clientes de la organización y básicamente llegó a recursos humanos y les dijo, si me echan, vendo la base de datos en el dark web. Y bueno, como se podrán imaginar, obviamente sí lo echaron y además le pusieron una demanda, pero para que sepan que esas cosas son reales y pasan, y eso es aquí en Costa Rica. ¿Qué debió pasar? Él no tenía por qué tener admin, no tenía por qué tener acceso a esa base de datos, y debería tener un mejor control de acceso. Y muy importante, porque a veces pasa que despiden a la gente y no inmediatamente no les cortan el acceso. Yo tengo un amigo que es doctor que trabajó en el México cuando era residente y 2 años después, así, 2 años después, eh, yo estaba en emergencias y yo, ay, no te puedes fijar si ya están los resultados en el México, vos que trabajaste aquí, pueden creer que todavía tenía acceso. Obviamente no fue para nada malo, fue porque estoy en emergencias, no me han dado los resultados, necesito ver si me voy a morir o qué. Pero imagínense, si esa persona tiene acceso, ¿cuántas personas pueden tener acceso al México que ya trabajan ahí? Eso es nada más un ejemplo de cosas que podrían pasar. Y la amenaza, que obviamente tal vez es la más conocida, son los ciberataques, que esto puede ser por diferentes maneras a las organizaciones, puede ser desde una campaña de phishing específica, donde quieren meter un malware para infectar, o puede ser un ataque de DDoS, que es Denial of Service, donde nada más quieren básicamente matar el servidor. Aquí es donde brilla uno de los beneficios de la nube, que es la elasticidad, porque la nube, los proveedores de nubes normalmente lo que hacen es que pueden absorber esa clase de ataques, ya que están bastante distribuidos, entonces pueden absorber esa clase de ataques y al cliente no le afecta. O obviamente por los ataques de aplicaciones web, como las inyecciones que ya dije también, eso también puede ser. Gracias a Dios, no hay interacción en una nube o la nube no dejaría rasgo. Correcto, no dejaría rasgo. Y, bueno, sí, eso con las amenazas. Y ahora, volviendo entonces a los desafíos o los retos que tienen las organizaciones, ya sabiendo esos riesgos y amenazas, tenemos básicamente las cuatro más comunes. Tenemos una falta de estrategia o de habilidades. Básicamente, como dije ahora, no todo el mundo es experto y hay demasiados proveedores. Entonces, tal vez cuando uno migra de una nube a la otra, no se sabe bien cómo hacer las cosas y no todo el mundo tiene la seguridad de llegar a decirle al jefe, mira, la verdad es que no sé cómo funciona, dame 3 días para hacerme experto. Eso normalmente no pasa. Lo que normalmente pasa es que el jefe le dice, tenés 2 días para hacer esto. Entonces, ahí es muy importante capacitar a los empleados o buscar, si no, contratar expertos de la compañía, del proveedor en seguridad, para asegurarse que todo lo que estén configurando esté bien hecho. El manejo de identidades o acceso o el IAM, súper importante, o sea, hay que tener control de quién tiene acceso a qué, con cuáles permisos. Importante diseñar los roles y permisos adecuados. Solo porque yo tengo este rol con este permiso, no significa que en unos años, si me voy a otro rol, debería seguir con estos mismos permisos. Más bien deberían tener los permisos adecuados a mi trabajo. Eso se llama el principio de estoy intentando traducir en mi cabeza, privilegio mínimo, sí, sí, el privilegio mínimo, donde básicamente dice que un empleado necesita tener los roles y los accesos únicamente necesarios para su rol y nada más. Si se pasa de rol,
pum, solo tiene los roles del nuevo, no necesita tener los accesos que ya tenía y los otros. También se puede pensar en un autenticador multifactor para tener una autenticación centrada y obviamente monitoreo de las actividades. Y por último no. Y luego está el Shadow IT. Es cosas que uno no pensaría que pueden pasar, pero el Shadow IT o el TI en la sombra es cuando los empleados utilizan servicios en la nube sin aprobación ni control de ningún departamento. Por ejemplo, se hacen una máquina virtual para poder correr un script de cualquier cosa y lo dejan ahí corriendo y funcionó y lo dejan ahí corriendo y ahí quedó. Fun fact, hace unos meses tuve un cliente que decía, es que nos están atacando constantemente, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y era interno. Entonces, al final, después de troubleshootear y ir back and forth con el cliente y la gente de su departamento, se dieron cuenta que era alguien que hizo un virtual machine, creó un script para monitorear algo, esa persona se fue a otro departamento, ya ni siquiera usaba esa herramienta y quedó prendida constantemente mandando millones de hits a la semana al cliente. Y son cosas que uno no pensaría que pueden afectar. Obviamente ya lo descubrimos y lo bloqueamos y le dijeron a la persona, si puede, quítelo, si no, ya lo estamos bloqueando, no importa. Pero es importante saber que obviamente hay reglas para seguir dentro de la organización y uno no puede nada más llegar y crear una máquina virtual para ver algo sin decirle a nadie nada, porque ahí puede quedar prendida por siempre y puede ser una vulnerabilidad en un futuro. Y por Dani, último, sí, si puedo agregar tal vez en esa, sí. Shadow IT, especialmente en Cloud, fue un programa muy, muy grande y todavía es un programa grande en nuestras organizaciones, pero en ese momento se está viendo también la parte de Shadow AI, que es básicamente lo mismo. Personas que tal vez la organización no está usando AI en el momento, pero todo el mundo dice, ay, qué chiva, yo le voy a preguntar a ChatGPT o voy a usar Gemini para que me ayude a hacer el código. Entonces empiezan a utilizar herramientas de inteligencia artificial para cosas formales de su trabajo, de su organización. Y han habido muchos breaches de información, pero también mis usos que no estaban regulados. Entonces, siempre si van a empezar a trabajar en algún lugar o si ya trabajan en algún lugar, asegúrense de que todas las herramientas de IT que están utilizando sean ya sancionadas por los respectivos departamentos que las monitorean. Yo sé que uno siempre trata de hacer un bien utilizando herramientas innovadoras, pero se puede jalar una torta muy, muy grande, como esta que describía Daniela, que terminó costándole a esta empresa un montón de plata, porque tuvieron que contratar una experta en ciberseguridad para que se diera cuenta qué era lo que estaba pasando. Correcto. Qué interesante eso de AI, porque tienes toda la razón. Obviamente, yo conozco muchos chicos en la U que entonces van y piden ChatGPT, escríbame este ensayo, pero en el trabajo, imagínate qué complicado decir copy-paste de lo que me mandó el cliente, ¿cuál es la solución? Te puedes imaginar, estás dándole información confidencial al ChatGPT, nada más para que tengan ojo con eso. Y por último, tenemos el cumplimiento normativo. Entonces, las empresas que manejan datos sensibles, como datos personales, financieros, médicos, entre otros, deben cumplir con varias normativas, como por ejemplo el PCI DSS, que es protección de datos de tarjeta de crédito. Fun fact, estamos así en este momento de clientes que están corriendo para poder cumplir con las últimas normativas de ese PCI DSS porque entra en vigencia el 31 de marzo y obviamente a último momento todo. Entonces estamos corriendo con varios clientes para poder tenerlos al día con eso. También tenemos el IPA, que es confidencialidad de registros médicos, el SOC 2, que es básicamente seguridad, disponibilidad e integración de datos, entre otros. Entonces, no cumplir con estas normas puede ocasionar multas enormes y pérdidas de confianza por parte de los clientes o pérdidas de, por supuesto, de datos sensibles. Y como habíamos discutido, no me acuerdo quién era el chat, hay una repartición de responsabilidad. Entonces, tal vez cuando alguien adquiere un servicio en la nube, piensa, ok, el de la nube se va a encargar absolutamente de todo.
pero hay ciertas cosas que la organización es el responsable de cubrir la seguridad, por ejemplo, de los datos. Entonces, todo eso que acabo de decir de los cumplimientos normativos de los datos es responsabilidad de la organización y tal vez el proveedor tenga herramientas de seguridad que le ayuden, como Akamai, que tenemos herramientas de seguridad que ayudan a proteger todo ese tipo de cosas, pero es responsabilidad de la organización tenerlas. Y sí, alguien También puso algo hay, muy grande en sí, el chat. Emanuel estaba Sí. poniendo un dato buenísimo, no sé, Dani, si quieres ir leyendo por mientras para que lo compartas con el grupo. Pero les iba a contar que también hay regulaciones de cumplimiento normativo que deben de tomarse en cuenta a la hora de trabajar con ciertos sectores. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es la ley GDPR, que es para Europa exclusivamente, pero si la compañía donde yo trabajo hace negocios con Europa, aunque yo no esté en Europa, aunque mi employer, la persona que me contrata, no esté en Europa, y hay una violación de esa ley con uno de mis clientes que está en Europa, yo puedo ser acusado y mi compañía puede ser acusado legalmente por haber roto esa ley. Entonces es importante saber también con quién trabajamos y cuáles son las legislaciones que aplican. De la misma manera, hay contratos que implican cumplir con cierta regulación. En el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, si uno quiere trabajar con empresas gubernamentales o dar servicio a empresas gubernamentales, tiene que cumplir con una regulación que se llama FedRAMP, que también es muy difícil de alcanzar y todas las personas que brindan servicios al gobierno de los Estados Unidos, no importa dónde se sientan en el mundo, pueden ser aquí en Costa Rica, tienen que cumplir con las regulaciones de FedRAMP. Entonces, de nuevo, muy importante que siempre sepan, especialmente ya teniendo un trabajo que sea internacional, cuáles son las regulaciones que afectan el servicio que ustedes dan como compañía, como empleados, como profesionales. Correcto. Y buenísimo lo que puso Emanuel sobre la caja del Seguro Social, sobre la auditoría informática, que hay personas que ya no están en vida o que ya están pensionados que todavía tienen acceso a los datos de salud por parte del EDUS y que un 36% de ciertos funcionarios que no deberían de tener acceso son de personal financiero contable. Me parece loquísimo que financieros contables puedan tener acceso a esa data, nada que ver. Y me parece gravísimo. Toda esta información que nos puso Manuel está increíble, los datos, muchísimas gracias, porque así podemos ver como algo que tal vez no se pensaba que era necesario, o lo ponen y nadie en realidad lo sigue, no hay nadie que lo monitoree para ver que se está siguiendo, no hay nadie que revise si está cumpliendo o no, y esos son súper importantes para tener todo en orden porque son registros médicos, eso es súper importante, súper confidencial, DPI, sí, personal, información personal de la que es altamente confidencial. altamente confidencial. Ok, súper. Entonces, sabemos que mucha gente que viene a este webinar también viene para entender un poco qué oportunidades tendría yo si decido trabajar en esta área, ¿verdad? O qué tipo de trabajos hay si yo quiero trabajar con cloud. Pues, obviamente hay muchos roles diferentes, pero queríamos darles algunos ejemplos de roles que se puedan tener. Por ejemplo, el de Cloud Architect, que se encarga de establecer cuál es la estrategia de cloud computing que una compañía va a seguir. La de Cloud Engineer, que se encarga de configurar y supervisar las aplicaciones y los servicios que están basados en la nube. El Cloud Security Engineer, que se encarga del diseño, la implementación y el mantenimiento de los protocolos de seguridad y la protección de la infraestructura en la nube. En el caso del puesto que tiene Daniela es bastante similar a esto. Básicamente ella es una arquitecto de seguridad y se encarga tanto dentro de la organización como para sus clientes, encargarse de que la postura de seguridad de ellos enfrente a la nube sea completamente óptima. Luego tenemos los administradores de cloud que gestionan y mantienen los servicios de la nube en funcionamiento. Entonces, esos están del lado más bien del proveedor en la mayoría de los casos, donde se están encargando de que los servicios funcionen de la manera adecuada y se entreguen de la manera adecuada. También tenemos los desarrolladores de cloud que se encargan, como el nombre lo dice, de desarrollar y mantener aplicaciones para cloud services específicamente, ¿verdad? Que es la diferencia con un desarrollador normal. Y por último, el Data Engineer, que lo que se encarga es de utilizar todos estos datos que se mantienen en cloud, ¿verdad? Parsearlos, extraer información, extrapolar otros datos y demás. Entonces, nada más para que tengan una idea de cuáles son algunos de los roles que hay asociados con el trabajo en cloud computing. Pero hay muchos más, nada más que no íbamos a hacer 500 slides de esto. Y por último, lo que nos preguntan también, que es la parte de certificaciones.
Entonces, yo tengo sentimientos encontrados con las certificaciones. Para mí, como hiring manager, lo más importante es el conocimiento. Entonces, si vienen a una entrevista conmigo y me demuestran que conocen, eso es. Pero para nadie es un secreto que tener una certificación en un currículum ayuda a pasar el primer filtro para entrar a un trabajo, que es básicamente un filtro de inteligencia artificial o de un recruiter. Entonces, algunas certificaciones de beginners, pusimos acá de ejemplo, creo que estos eran los precios del año pasado, entonces podría ser que sean un poquito más claros ahora, pero básicamente lo que hay que entender es que como les enseñamos en un principio, todas las compañías grandes en tecnología ahora tienen su propio cloud, entonces todas las compañías grandes en tecnología venden su propia certificación, entonces hay de Microsoft, de Oracle, de Alibaba, de todas, ¿verdad? Esos son algunos ejemplos de las que hay en este momento en el mercado. Ninguna es mejor que otra, solamente hablan de su propia tecnología. La ventaja es que en términos de elementos básicos o de core son todo lo mismo, con algunos diferentes sabores de una a otra, que era lo que decía ahora Daniela. Si yo soy un experto en Azure y voy a trabajar algo de AWS, no va a ser exactamente igual, pero el core es lo mismo, entonces te permite entender la tecnología. Y ya eventualmente, cuáles certificaciones escoge uno depende de las tecnologías de la compañía con la que uno quiere trabajar o del trabajo que uno quiere hacer, ¿verdad? Puede ser que yo tenga una certificación en Oracle y la compañía con la que yo trabajo trabaja con Linode, que es el cloud de Akamai, o trabaja con Google Cloud, y tal vez esa certificación no me va a servir tanto y quiero educarme un poco más a lo que me sirve con el trabajo que tengo actualmente. Entonces, de nuevo, eso era nada más como para darles una pincelada de qué es lo que hay en el mercado y por dónde empezar si es que están empezando. Hay muchos niveles de certificación diferente, hay especializaciones para cada una de las posiciones que les mostramos anteriormente y para otras posiciones que no listamos acá, pero para tirarles ahí el detallito porque siempre nos preguntan eso en las preguntas, entonces hoy veníamos preparadas para compartirles desde antes. Y bueno, básicamente eso es lo que teníamos para ustedes el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y ahora abrimos el tiempo para preguntas. Por si tienen alguna pregunta, si quieren pueden escribirla en el chat o quitar el mute y hacérnoslas en directo. Y como les dijimos al principio, pueden ser preguntas de cualquier cosa, de la presentación, de trabajo, de consejos, Del cualquier, pollito de Diana. de mi pollito, sí, cualquier cosa que se les ocurra. Pues yo tenía una consulta, bueno, ahora que estaban explicando algo como de la elasticidad, que, bueno, lo que entendí fue como que si el servidor ve que tiene no sé, como que lo están atacando o algo así, como que se lo lleva para otra parte, ¿no? ¿Podrían como explicarme eso? Es No, que, más o menos cuando uno tiene elasticidad es que está constantemente monitoreando el tráfico que tienes y si tienes más tráfico te da más, más poder o ay, ¿cuál es la palabra? Literal funciona Eh, como una liga, ajá, digamos, que se expande de acuerdo a lo que necesitamos. Ahora, como una liga también, una liga tiene una capacidad máxima. Entonces también si el cloud que uno está usando no está preparado para ir más allá, en algún momento va a crashear. Entonces eso correcto. depende mucho también de la capacidad que tiene cada cloud. Pero creo que lo que ahora se refería, Dani, es a la parte de la redundancia de servidores en diferentes regiones. Entonces, por ejemplo, si se cae Japón, ¿a dónde va? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Ah, yo más bien pensé que era como en un ataque, ¿qué es lo que sucedía? Ujú. Entonces que era Sí, como, pero digamos que nos ajá. boten un servidor en un país. Ah, ok, sí, también, digamos, si tenemos un montón de redes y un montón de servidores, por ejemplo, Akamai, que tiene sí, como más de, no sé, 500,000, sí, ¿verdad? Como más de 500,000 servidores, no pude decir en español el número, esos, los servidores, si se cae uno, hay demasiados a la par, entonces no pasa nada, se absorbe igual. Ahora, en cuanto a la elasticidad, si tenemos un tráfico constante del cliente y no tiene esta elasticidad puesto en sus servidores y llega un evento o un ataque o algo pasa que se sobrepasa de la cantidad del bandwidth que está comprado para ese servidor, colapsa. Si tiene la elasticidad, lo que hace es que se le aumenta el bandwidth, era la palabra, se le aumenta el bandwidth que tiene disponible, entonces no colapsa, sino que va a crecer y va a crecer hasta, bueno, obviamente si llega al límite del proveedor de la nube, pues ahí sí colapsa porque colapsó todo. Pero, El anillo de este, red. exacto, pero si no, y una vez que pare el ataque, o si no es un ataque, sino como te dije, como Nike que tira un zapato nuevo, o no sé, I don't know, Black Friday, que claramente va a llegar demasiado tráfico a Amazon, entonces ocupan de fijo elasticidad,
ya cuando pare esa situación, se devuelve a lo que tenía cuando era más estable. Entonces es eso de que solo vas a usar más recursos cuando sea necesario y luego se devuelve. Y si de repente tenés un bajonazo de tráfico, menos de lo normal, se achica, como en Año Nuevo y así, que no hay vacaciones, que casi nadie está haciendo nada, entonces se achica. Ese es como la elasticidad. De hecho, Carolina hace un excelente comentario que es que la capacidad de recuperarse de manera rápida es necesaria. Es súper, súper necesaria. De hecho, la capacidad de recuperación que espera un cliente grande de un proveedor como nosotros es de fracciones de segundo. O sea, ellos no se esperan. Si pierden una fracción de segundo de servicio, hacen multicloud y se pasan a otro proveedor inmediatamente, en tiempo real. Entonces, no hay tiempo ni siquiera para reaccionar. Nosotros tenemos que tener ese failover listo para que si algo pasa en un servidor de nosotros, inmediatamente se rutee, porque ni siquiera un segundo nos dan de tiempo, se pasan a otro proveedor inmediatamente. Por eso funciona. Correcto. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más quieren preguntar? Antimio, soy. A mí me encantó, estuvo muy bonito. Gracias, Nora. Sí, ¿qué les Sí, pareció la presentación? ¿Quedó claro? ¿Les pareció bien? ¿Les gustaría saber más de ese tema? Tal vez para otra sí, sesión futuro. claro, nos Hola, encantó. Sí, estuvo súper bueno. hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, sí. Sí, Yo dice tengo una aquí, pero pregunta. me imagino dice, que no es dice tu nombre. equipo, sí. Uy, qué raro. Bueno, me llamo Emily y Hola, es que yo Emily. tengo como te digo, como una inseguridad con esto. Esto, pues me llamó mucho la atención porque, bueno, cloud computing con ciberseguridad, yo ya casi termino cloud computing, lo estoy estudiando. Y ahora, hace poquito, pues estaba estudiando Cisco, bueno, estoy estudiando CCNA y quería irme también por la ciberseguridad, pero no sé cómo le digo, mi inseguridad es como que no sé como qué tanta relación puede tener, si literalmente estoy estudiando cosas demasiado aparte y voy a perder mi tiempo estudiando dos cosas muy... ah, entonces, como para que me expliquen, o sea, me han explicado mucho, yo sé que hasta cierto punto, pero que tengo, me han dicho que tengo que buscar una certificación en ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre. No te Como preocupes. seguridad De, en la de nube, creo que. seguridad o... Ah, de Ajá, seguridad no. seguridad en la nube y, y un montón de cuestiones más. Entonces sí me tiene, ¿cómo le digo? Como un poco con inseguridad de que esté estudiando cosas muy diferentes. Claro, tal vez para empezar y luego lo doy paso a Dani para que ella te termine de contestar. Nada que uno aprenda, especialmente tecnología, es una pérdida de tiempo. Nada. O sea, todo lo que uno aprende le llega a servir tarde o temprano para algún trabajo que uno hace. A veces uno piensa que algo que uno está estudiando tal vez no le va a servir mucho en el próximo trabajo que tiene y de pronto estás en una situación donde sos la única persona que sabe de eso. Entonces, nunca penses que estás perdiendo el tiempo, o que tal vez no te fuiste por la rama correcta si estás aprendiendo algo. Todo el conocimiento se aprovecha. Y todo lo que está relacionado, todos los temas que mencionaste están relacionados con la nube, especialmente en la parte de seguridad. Cuando pensamos en la nube, digamos que imaginémonos que es un condominio, por decir algo. Y la parte de seguridad se encarga de controlar los accesos de las entradas y del perímetro. Es un perímetro virtual, pero funciona de la misma manera. Entonces, ya sea que te especialices como en la parte de cloud computing o que entenderás la parte de networking con Cisco o que vayas a buscar algo más relacionado a seguridad, todo eso está dentro de la misma piscina, por decirlo así. Y todo se relaciona y todo es necesario de saber, aunque sea un poquito de eso. Dani, tal vez vos desde el punto de vista como Sí, arquitecto. no solo eso, sino que sabiendo la información que tienes, podrías optar por un puesto de cloud y luego eventualmente pasarte a seguridad en la misma empresa, por ejemplo. Entonces, no solo porque quieras estudiar o hacer algo en seguridad significa que tienes que sacar todos los certificados ya de seguridad. Si ya tienes esa información y entonces ya puedes aplicar, digamos, diciendo que estás haciendo SSNA. No sé cuánta gente conozco en Akamai que empezó con CCNA, empezó trabajando en redes, la normal, trabajaba en Cisco Tag y luego eventualmente se pasó a Akamai. Entonces, no hay como un camino correcto. Mi camino no fue así. Yo empecé estudiando diseño, ilustración,
10 años después cambié de carrera. O sea, todo, true story, si yo puedo aprender tecnología, todo el mundo puede aprender tecnología. Entonces, todo te va a ayudar a aprender más información. Y efectivamente, sí, obviamente, si quieres aprender en seguridad, más que sacar otra certificación más, si ya tenés algunas o ya se está estudiando, yo diría que primero aproveches las que ya tenés para poder entrar, ese paso de entrada a cualquiera de las compañías y ya estando ahí, podés entonces ver qué usa esa compañía y entonces ver, ok, yo me quiero especializar en esto para ir subiendo en esa compañía o otra compañía que te llame la atención, pero ya estando en tecnología es muchísimo más fácil saltar de una rama a otra. Al rato... eh, Perdón, al rato pensás que querés seguridad y terminás siendo, no sé, el admin del Linux de otra cosa, porque uno en realidad nunca sabe qué le va a llamar la atención y qué le va a gustar ya cuando está haciendo el trabajo. También esa es otra. Ujú. Dani, voy a contestar unas preguntas que hay en el chat. La Ah, primera sí. es de Jorhana, que nos pregunta qué tipos de estrategias se podrían implementar para contrarrestar el error humano. Yo diría que son tres cosas principales. La primera, educación. Tenemos que educarnos para ver cuáles son esos posibles puertas de entrada por las que nos podría llegar eventualmente uno de esos ataques de phishing o de social engineering o lo que sea. La segunda, bueno, o potenciales más bien como riesgo de cosas que podrían estar abiertas, como por ejemplo la base de datos que bajó este muchacho porque estaba abierta, ¿verdad? Lo otro es la parte de Zero Trust que mencionaba Dani al principio, que es como restringir los accesos. Si usted no necesita tener acceso a cierta cosa, no debería tenerla. Y la tercera es tener cuidado, porque a veces nos han vendido la idea de que hacer multitasking es genial y que eso es buenísimo para el trabajo y no es. Si uno hace multitasking, se termina jalando una torta en algún momento. Entonces esas serían como las tres áreas. Yo a esa le agregaría una más, que sería que no hubiera un single point of failure donde una persona no está encargada de todo. Digamos, nosotros en Akamai, si yo hago un cambio, alguien más tiene que revisar que el cambio que yo hice está correcto. Porque si bien tengo varios años en la empresa y sé lo que estoy haciendo, un dedazo, uno nunca sabe, algo hizo mal, que no es exactamente lo que se requería, entonces se necesita revisión de alguien más. Eso es nada más un ejemplo. Entonces, como tener protocolos establecidos de para que no pase un fallo, vamos a hacer esto y esto, o para que no pase este posible riesgo, vamos a hacer esto y esto, también es súper importante tenerlo plasmado y tener como el plan de qué se va a hacer para que no suceda ese error humano. Exacto. Luego por ahí Cintia mencionaba que les han dicho que las bases de cyber son programación redes, inglés. Sí y no. Digamos, inglés, puerta de entrada para todo el mundo. Ya todo el mundo lo sabe. Todos tenemos que hablar inglés y vean lo que nos pasa cuando hablamos mucho inglés también. Programación y redes depende. Ciberseguridad es un mundo muy grande. Uno podría convertirse en un arquitecto de ciberseguridad y trabajar capa 7 todo el tiempo y no necesitar nunca redes. Entonces, esa es una verdad. Este, Yo, sí. Y la otra es programación también, o sea, es bueno saber los basics, como Python es como súper importante ahorita, es como una buena puerta de entrada, no necesitas ser un programador para trabajar en ciberseguridad, hay muchos campos en ciberseguridad que no necesitan de programar. Entonces, sí y no, digamos, a mí me encantan redes, programación y inglés, me parecen geniales, pero no pensemos, especialmente a veces uno dice, pucha, es que no soy buena programa, llevé programa y me fue súper mal, yo no quiero hacer esto. No necesariamente tenés que ser un programador para trabajar en cyber. Entonces, nada más por ahí, porque yo sé que a veces les venden ese concepto y la gente paniquea y dice, como nunca voy a poder conseguir un trabajo en eso si no soy bueno. Bueno, entonces por ahí para tirarle eso. Luego Cintia nos pregunta qué tan difícil es entrar a Kamai. Esa es una pregunta relativa. Diría sí, yo. Depende de lo que quieras hacer, depende del nivel del puesto al que estés tratando de aplicar. Tal vez como consejo te podría decir como nuestro modelo de entrevista es un poquito diferente que muchas compañías en el mercado. Nosotros no preguntamos sobre el currículum, o sea, sí lo hacemos en una entrevista, pero las entrevistas que valen la pena son las prácticas, donde te ponemos, digamos, modelos de algo y tenés que resolver en real time en frente de un panel de jueces que va a ejecutar, digamos, que va a evaluar cómo ejecutaste la resolución. ¿Qué tan difícil es? Depende mucho de qué tan bien presentes, porque muchas veces no es necesariamente el contenido que presentes, sino la manera en que manejas la presentación. ¿Qué correcto. puedes agregarle ahí, Dani? Eh, que algo importante es que no importa qué tan difícil sea entrar a cualquier lado, no solo es el tema de Kamai, lo importante es que se manden.
porque si se mandan, empiezan a hacer el proceso de entrevistas. Tal vez no pasas de la primera a la primera vez, pero ya sabes cómo es la primera fase y te puedes preparar mejor. Tal vez la segunda fase no llegas a la tercera y así sucesivamente. Yo conozco una chica que creo que fueron como 8 veces y luego entró a security, pero o sea, persisted y siguió y cada vez aprendía más de qué es lo que ocupaba, qué tenía que aprender, qué tenía que ya para eventualmente llegar. Ese es un caso extremo, obviamente no todo el mundo dura 8 veces para llegar a Akamai, pero es un ejemplo de persistir también. Si realmente lo que querés es, yo lo que te diría es em, trabajar en lo que sabes, mandate y de hecho vos puedes pedir feedback. Si digamos, si no pasas, puedes pedir feedback de qué ocupo, qué me puedo enfocar, qué no, y te lo daríamos como de tal y tal cosa. Entonces, prepararte en eso, más lo que ya sabías, no lo dejes por aparte, obviamente, y luego volvás a intentar y volvés a intentar hasta que logres tu meta. Eso para cualquier, no solo como en Akamai, en general, Para cualquier para trabajo. cualquiera. No sé si conocen la historia de Franklin Chan, pero él básicamente se fue de Costa Rica a lavar platos a Estados Unidos porque él quería ser astronauta y no tenía ni con qué pagarse la vida allá. No hablaba inglés, le cerraron la puerta a la NASA como 50 millones de veces, ¿verdad? Y él siguió y siguió y siguió y siguió jodiendo hasta que le dijeron, ok, fine. Y le dieron la oportunidad y vean a dónde llegó, ¿verdad? Entonces muchas veces es eso. El rechazo es solamente un paso dentro del camino que tenemos para llegar a donde queremos estar. Y como dice Dani, cada vez que nos dicen que no, uno aprende algo y va a la siguiente vez más preparado. Entonces, ya sea que les pase aquí o en cualquier lado, si ustedes de verdad quieren hacer algo, no se den por vencidos. Si les toma una semana o 5 años llegar ahí, lo van a lograr si de verdad lo quieren. Y hay Este, una pregunta más que dice sobre si existe una infiltración o pérdida de datos personales o más, ¿quién sería el responsable, el usuario? Ay, se me ocurrió, el proveedor o la organización. Excelente pregunta. De hecho, si llega a pasar así como una infiltración de datos, la organización lo primero que tiene que hacer es decir qué pasó, no lo puede esconder o les van a dar multas. Y luego se pausa, se empieza una investigación retrospectiva. completa, forense, de ciberseguridad forense, para ver qué pasó, por dónde entró el atacante, todos los pasos que hizo, cuando mencioné que podía moverse para la derecha y para la izquierda, todos los pasos que hizo, qué había que hacer para que esto no pasara, hasta el final llegar al resultado de qué pasó. Fue que un usuario le dio clic a un link, fue que había un servidor abierto, fue que alguien dejó la compu abierta sin el password y se fue al baño mientras estaba en Starbucks y alguien llegó, o sea, de todo puede ser. Entonces ahí es donde hay compañías y personas que se dedican a revisar eso y ver de quién fue la culpa y qué pasó, porque obviamente si la culpa es de la organización, pues hay que pagar ciertos daños. Si la culpa es de un usuario que estaba aprovechándose de algo o haciendo algo indebido, también obviamente hay daños que hacer, pero eso sí depende ya del resultado de la forense de ciberseguridad. Y yo cambiaría culpable por responsable, Sí. porque realmente es una responsabilidad lo que uno asume, ya sea como individuo o como compañía. Y la parte más interesante del análisis forense es establecer cuáles fueron esos errores que cometimos que no deberíamos de cometer en el futuro. Ningún iron wall, ninguna como medida de seguridad que se establezca es infalible. El trabajo de los atacantes es darnos vuelta a lo que hacemos y ver por dónde se meten. Y así como nosotros somos profesionales en seguridad, ellos son profesionales en atacar, ¿verdad? Y ese es su trabajo y algunos son hasta más buenos que uno, ¿verdad? Entonces, siempre que hacemos algo, ellos buscan cómo destruirlo y cómo darle la vuelta. Siempre van a haber ataques, siempre van a haber errores, siempre van a pasar cosas y lo que hay que aprender es que ese es el mundo de la ciberseguridad. Con eso vimos todo el tiempo y de nuevo enfocarse en la solución y no necesariamente en quién fue el responsable, porque creo que en la mayoría de los casos eso no es tan relevante, ¿verdad? Como cuáles medidas vamos a tomar por el futuro. Por ahí dice Carolina que el goal de trabajo de ella es algún día trabajar en Akamai con nosotras. Ay, Caro, esperamos que de verdad Aquí te así sea esperamos. y si te podemos apoyar en algo, pues aquí estamos. Súper. Muchas gracias por las declaraciones. Con todo gusto, Georgina, para eso estamos. Y de verdad, no se olviden de participar. Es un cuestionario muy fácil. Tenemos 5 preguntas que les vamos a hacer respecto a la presentación de hoy, que fijo se los van a saber. Y para que queden participando, los premios están buenísimos. Deberían de dejarnos participar a Dani y a mí Puedo también. participar, yo iba a decir lo mismo cuando yo puedo Por participar, puedo supuesto. llenar las preguntas. No, y también invitadas que en los siguientes webinars también, si los quieren acompañar, también están Claro. completamente invitadas.
sería tráfico de influencias en alta escalabilidad, pero bueno, podemos dejarlo pasar. Exactamente. No pasa Ok, nada. parece que ya no hay más preguntas. Última llamada para preguntas, dudas, comentarios, cualquier cosa que quieran decir en el chat o se quitan el mute. 3, 2. No, parece que todo quedó clarísimo. Ok, entonces voy a parar aquí de presentar para que nos veamos por última vez. Y bueno, de parte de nosotras, invitarlas que sigan a Akamai Technologies. Estamos en Instagram y en LinkedIn también. Dani y yo también estamos en LinkedIn y bueno, yo estoy en Instagram, a Adri no le crean en Instagram porque nunca pone nada, pero nos pueden buscar Nunca por me ahí. meto, perdón. Que sigan las redes sociales también de Hackers y del CyberTech Cluster para contarles de nuevas actividades que vamos a estar teniendo. Y bueno, le paso de vuelta entonces a las compañeras de Hackers para que ya hagan el cierre. No, de verdad, muchísimas gracias. Fue un tema súper grandioso. Yo aprendí muchísimo, la verdad. Cloud es un tema que muchas personas pueden decir que es un poco complicado. Sí lo es, pero con buenas explicaciones como las que ustedes dieron, esa vale mucho y se entendió demasiado. Así que de verdad que muchísimas gracias. Ustedes dos son un gran equipo. Espero que sigan adelante y seguirlas viendo también en muchas participaciones juntas. Súper, un placer Buenísimo. haber compartido con todos y todas. Que tengan un excelente día y el resto de la semana y ahí nos vemos en otros eventos. Chao. Listo, hasta Chao, luego. muchísimas Gracias. gracias. Hasta Hasta luego.